me pidieron si yo podía tener una charla en una iglesia. Y fue casi como medio de último momento. Entonces digo, sí, yo no digo que no a nada, mientras que el horario y el schedule lo habilite, yo siempre digo que sí. Entonces, claro, buscar una Biblia, porque yo tengo la Biblia mía es en inglés, entonces buscar una Biblia, qué sé yo, cambio con la de Virginia, mi esposa, al final termino y claro, con poco tiempo termino y llego digo, no, yo no en mis notas no puse ninguno de los versículos, pero entonces em, llego ahí, abro la Biblia y iba a leer la Biblia y me doy cuenta que no veo nada yo. Claro, porque otra cosa, pues cuando uno se pone viejo, no ve. Entonces, esta vez ya asumí mi etapa en donde uno está, entonces voy a hacer, porque si no, no veo nada, y va a ser muy corta la charla. Eh, pero el- parece mentira cómo pasa el tiempo y como que algo que antes uno ni siquiera se lo pensaba, se transforma en la realidad. Mi hermana, creo que fue Carolina, no sé si, soy seguro que fue Carolina, mandó una foto de Lucas, mi sobrino, debe tener la edad de Lorena, quizás 11 años, y Andrés debe tener como 4 o 5. Ahora, Lucas tiene 25, 26, y Andrés tiene 19. Entonces pasa el tiempo y uno no se da cuenta y las cosas cambian. Eh, una cosa, volviendo a la alabanza, que me gusta el alabanza, porque la alabanza es reconocer la providencia de Dios. Dios está en control de todo, todo, absolutamente todo. Él deja pasar lo que deja pasar y hace que y obra en lo que a Él le respecta. O sea que no tenemos un Dios que puso cosas en movimiento y como que se puso atrás y las veo como un reloj que anda solamente mientras que le den cuerda. No, no, no. Dios está adentro, mientras que Él se puso en la historia, Él controla todo, absolutamente todo. Nuestra forma de pensar y nuestro estado caído por el pecado nos previene darnos cuenta por qué Dios deja pasar ciertas cosas. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta por qué hay mal, por qué hay nenes que son abusados, por qué todas esas cosas que pasan mal, en este momento no nos damos cuenta. Pero no nos deja de cambiar el hecho de que Dios está en control de todo. Entonces la alabanza es reconocer eso, porque mi esperanza está en Jesús. Eso es gratis, nada que ver con lo que yo voy a hablar. Pero dice John MacArthur, dice, ¿vos qué querés? ¿Un mundo donde Dios no está en control? ¿O un mundo que Dios está en control de todo? Vos elegí. Yo elijo un mundo que está Dios en control de todo. Vivimos en una cultura que no es nuestra cultura. Nosotros vivimos en un medio ambiente que no es nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dice Pablo que nos transfiere. Y ese transferir, ese término que él usa, es un término de adopción. En el tiempo romano, la adopción era permanente. Una persona que era adoptada a un padre no podía ser, no podía perder sus derechos como hijo. El hijo biológico sí, pero el hijo adoptivo nunca. Nunca perdía los derechos como hijo. No había forma de deshonrar a ese hijo, de sacar los derechos como hijo al adoptivo. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo por nuestro Salvador, Él nos transfiere del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Entonces nosotros terminamos siendo ciudadanos, hijos adoptivos del reino de Dios, pero estamos en la tierra. Entonces dice en Corintios, bien, no, ya me doy cuenta, porque no sé. Ese es un 5. Dice Corintios, entonces esta es la cosa que pasa, ¿ven? Entonces es un desastre. En Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio de nuestro. En la Biblia en inglés y otras traducciones dice como que Dios apelara a su caso a través nuestro. Entonces tenemos que tenemos que tener clara que nuestra posición en este momento es estar parte de una cultura que no es la nuestra. Nosotros somos embajadores. El embajador, yo no puedo ser embajador de Argentina. Bueno, quizás técnicamente podría porque yo soy ciudadano americano, pero ¿entienden? O sea, si yo soy ciudadano de un país, yo no soy embajador de ese país.
Yo soy embajador de un país al cual no es mi país de origen. ¿Por qué? Porque yo voy y como representante de un país, yo voy a ese país y enlazo conexiones con ese país. Y, por ejemplo, Estados Unidos tiene muchas con países que tienen relación diplomática, apoyo, bueno, Estados Unidos más que todo país, apoyo económico, apoyo social. Hay muchas veces que hacen intercambios donde las Fuerzas Armadas de Estados Unidos van y entrenan, sobre todo en las fuerzas de elites, o sea, que van y entrenan, pasa en todas partes del mundo. Elijan un país y hemos entrenado a soldados. Hacemos, bueno, obviamente relaciones de comercio, hacemos relaciones de toda parte, culturales, todas relaciones. ¿Por qué? Entonces el embajador nunca se transforma un embajador americano nunca se transforma en mexicano, o nunca se transforma en argentino, pero en la Argentina hay un embajador estadounidense viviendo ahí. Entonces nosotros tenemos que tener este punto de vista que nosotros somos embajadores de Cristo en este país. No somos de este país, nosotros no somos de este mundo. Nuestro reino está en el cielo. Entonces, como ciudadanos del reino de Dios, estamos puestos acá para ser embajadores de Cristo, Cristo apelando su caso a través de nosotros. Entonces, si yo soy embajador, porque los embajadores cambian dependiendo del país en una posición política, o se retiran, lo que sea, el embajador que sale y el embajador que entra, hay un intercambio donde vos aprendés las cosas de la cultura donde vos vas a ser embajador. Porque para poder representar tu país de origen y poder apoyar al país donde vos vas, el embajador se transforma en un experto en esa cultura. Entonces, por ejemplo, cuando hay problemas con Rusia, porque siempre hay problemas con Rusia, cuando hay un problema con Rusia, cuando hay un problema, el embajador tiene conexiones locales, sabe más de la cultura, el embajador tiene que saber de la cultura. Entonces, pretendamos que somos nuevos embajadores a nuestra cultura. Y yo voy a dar una lista, voy a dar como un pantallazo de nuestra cultura, y quizás muchas cosas de las que yo voy a decir van a ser nuevas para muchos de nosotros. Pero esta es la cultura donde nosotros vivimos en este momento. Nosotros vivimos una cultura que es postmodernista y deconstruye la realidad en la que nuestra cultura fue hecha. Entonces, la realidad de nuestra cultura es ¿verdad? Es una experiencial, no experimental, sino experiencial. Lo que significa es mi experiencia es la realidad que yo creo. Entonces, desconstruimos la verdad que es completamente basada en la constitución del país, pero más específicamente en nuestras vidas, la palabra de Dios, que específicamente en Estados Unidos tuvo un papel muy claro en lo que fue, pero cambia la realidad y deconstruye eso. Entonces, como la realidad ahora es subjetiva, un hombre se transforma en mujer. Porque es como yo experimento mi realidad. Entonces, como yo soy ahora mujer, aunque yo sea hombre biológico, yo me identifico, entonces mi conducta se transforma en identidad. Porque yo deconstruí la verdad. Yo no es que destruí la verdad y cambio, sino que yo cambio la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, basado en lo que dice la palabra de Dios, digo, esto, basado en lo que yo leo en la palabra de Dios, el hombre es hombre, la mujer es mujer, el matrimonio es para un hombre y una mujer para toda la vida, como la otra persona, cambió su identidad y ahora se identifica, su conducta se transforma en identidad, yo estoy atacando a la persona, a la esencia de la persona, no a su comportamiento, sino a la persona en sí. Esa es la cultura donde nosotros vivimos en este momento. Entonces, claro, el énfasis está en la tolerancia. Muchas me han escuchado, la tolerancia. Pero la tolerancia la han desconstruido. ¿Por qué? Porque no es tolerancia. Es intolerancia con los que nosotros decimos que no son tolerantes.
Es un trabalenguas. ¿Pero por qué? Eso pasa cuando deconstruimos la verdad. Entonces, cuando yo digo, no, basado en lo que yo leo en la palabra de Dios, el matrimonio es entre una mujer y un hombre para toda la vida. Cuando deconstruimos eso, si yo estoy en contra de eso, es intolerancia. Entonces tenemos profesores en nuestras universidades que diciendo que son tolerantes y luchando en contra de la intolerancia se transforman en intolerantes. Porque desconstruimos la verdad. Entonces, suprimimos el debate, no hay conversación. Yo no puedo hablar con vos. Porque desconstruimos la palabra violencia. Entonces, cuando yo te digo a vos, mira, lo que estás haciendo te va mal, te va a ir mal, no hay forma de que esto termine bien. Entonces las palabras se transforman en agresión, porque vos estás hablando en contra de lo que es la esencia mía. Y como vos estás hablando en contra de lo que es la esencia mía, tus palabras son agresión. Es como si vos me estuvieras dando puñetazos en la cara. Entonces, ¿qué uno hace? Si vos me estás físicamente agrediendo, yo voy a tener que alejarme. ¿Por qué? Porque es violencia. Pero cuando mis palabras están en contra de lo que yo estoy definiendo mi realidad, porque yo desconstruí la realidad y transformo mi comportamiento en mi identidad, entonces eso es agresión y violencia. Entonces las palabras son violencia. Entonces terminamos prohibiendo palabras que en sí nosotros decimos que son violencia. Entonces, en inglés, hay una universidad en Massachusetts que dijo, por ejemplo, rule of thumb. Muchos usamos el rule of thumb, es más o menos una medida. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el rule of thumb era que había una ley que la vara donde el esposo le podía pegar a la esposa no tenía que ser más gruesa que el pulgar del hombre. Nadie está diciendo que está bien pegarle a la mujer. Bueno, a veces se portan mal, pero no. Si yo le pego a mi mujer me va a ir muy mal. Porque es una cubana que tiene carácter y me va a pegar. Entonces, si no, yo termino, pero perdiendo mucho. Y después, todo porque mis hijos se tiran contra mí, yo también sé que no es nada. Entonces, prohíben esa frase, aunque la frase yo tuve que ir a buscarlo, porque yo leí el artículo, ¿para qué miércoles están prohibiendo esto? Entonces, busco en Google y me doy cuenta, pero ahora ni siquiera tiene ese significado. Palabras como trigger words, ¿no? ¿Por qué? Y porque eso tiene como imágenes que van a un revólver y el revólver es entonces violento. Entonces, estamos empezando a prohibir palabras porque en sí tienen connotaciones violentas. Entonces, cambiamos el mensaje y empezamos a usar eufemismos. Entonces, derechos reproductivos. ¿Han escuchado? Derechos reproductivos es el aborto. Pero yo no le puedo decir aborto, porque el aborto, la palabra abortar significa salir, sacar, como desarraigar. Es lo que pasa a una vida que es abortada. Entonces se transforman en derechos reproductivos de la mujer. Ahora ya no, derechos reproductivos a una persona. ¿Por qué? Porque el hombre puede ser mujer. Entonces, si vos decís de la mujer, derechos reproductivos de la mujer, significa que hay hombres que antes eran mujer, ahora son hombres, pero también puede tener un aborto. O sea, ¿se dan cuenta cómo se desconstruyó la lengua? Entonces terminamos todos locos. Entonces, derechos reproductivos. Después tenemos lo que son la equidad y la igualdad. La palabra de Dios está llena de lugares donde habla de la equidad y la igualdad, pero siempre es a través del poder de Dios, porque no hay alguien que sea más de tratar a todos iguales, pecadores o no, y equitativamente que Dios. Pero entonces, a través de la igualdad, terminamos tratando a los demás desigualdadmente. Entonces, el debate se transforma, cada palabra está llena de significado y está usada en eufemismos. Por ejemplo, los derechos humanos
Si yo digo la palabra inmigración en este momento, de acuerdo a lo que cada uno sea nuestra experiencia, pues todos somos inmigrantes, incluido yo, vamos a tener diferentes cosas, diferentes pensamientos de la parte inmigración, sobre todo en este país, ¿cierto? Pero la palabra inmigración significa que tenemos un país que tiene un sistema de inmigración que está roto, sistema de inmigración que no hay desigual entre una persona honesta que viene a hacerse la América y una persona de MS-13. Entonces el sistema tiene que ser cambiado. ¿Por qué? Porque queremos que todos los honestos vengan a Estados Unidos porque mejora todo. Así como los italianos y los irlandeses y eso, vinieron los 50 o 40, no, 30, después de la Primera Guerra Mundial sobre todo, queremos los más inmigrantes mejores de este país, porque económicamente hablando la economía funciona mejor. Por otro lado, está ya demostrado que el inmigrante, porque viene sin nada, tiene muchísimo más poder adquisitivo exponencialmente durante los años porque se quiere hacer la América, que una persona que ya establecida. Esta persona que está establecida no cambia y no produce para la economía como la persona que es inmigrante. Pero esos países que tienen una inmigración robusta pero controlada, les va mejor económicamente que los que no, que los que están cerrados. Pero nadie dice inmigración porque que venga lo del MS-13 y que vengan los vagos y que vengan lo que... No. Pero si yo digo en este momento inmigración, se transforma en derechos humanos. Porque esa palabra está cargada de significado. Está usada como un eufemismo porque vos sos racista si querés en inmigración. De la misma forma, muchas cosas. Si yo digo el islamismo, y yo hablo en contra de los radicales del islamismo, porque el 90% de los terroristas son islamismos, entonces yo me transformo en racista. ¿Por qué? Porque esa palabra ya ha sido cargada de significado. Nuestra cultura, para cancelar el debate, carga de significado cosas. Entonces yo no puedo decir, no. Los países que tienen como el islamismo como religión tienen que realmente ponerse a ver a qué rama del islamismo están apoyando. Y hay ramas del islamismo que son radicales y que buscan la destrucción de Israel y buscan a Estados Unidos y cualquiera que se le ponga enfrente. Entonces, pero no podemos tener ese debate. ¿Por qué? Porque nuestra cultura carga de significado esa palabra, la deconstruye, que es una religión, la tercera religión del mundo, la deconstruye y la carga con significado que no tiene ni nada que ver. Y así va, por ejemplo, Black Lives Matter. Es otra palabra que está cargada de significado. La han desconstruido y la han reconstruido con un significado que no significa lo que Black Lives Matter, las vidas negras importan. Entonces, si yo digo Black Lives Matter, ahí yo no puedo decir All Lives Matter. ¿Por qué? Porque esa palabra, esas tres palabras, se han cargado de significado porque la desconstruyeron y la volvieron a construir con significados que no tienen nada que ver. Esa es la cultura donde nosotros vivimos en este momento. Entonces, estamos en una cultura que más y más está en contra de la palabra de Dios. Más y más, estamos yendo en una ruta donde la cultura viene directamente en contra del cristianismo y en un momento vamos a chocar y ya estamos chocando en muchas formas. Esa es la cultura de nosotros somos embajadores. ¿Y dónde está la iglesia a todo esto? ¿Dónde está la iglesia en este momento? La iglesia no le ha ido muy bien, porque la iglesia en muchos aspectos se ha dejado llevar por este desconstruccionismo que ha invadido nuestra cultura. Entonces, originalmente, y sobre todo después de la Reforma, nosotros creíamos en las 5 solas. Sola Escritura, yo siempre me las confundo, así que sola Escritura, solo Cristo, sola la gracia, sola fe y sola para la gloria de Dios. Las 5 solas de la Reforma, ¿cierto? Porque solamente la palabra de Dios es verdad absoluta como verdad. Solo Cristo, la salvación de nuestros pecados a través de Cristo. No hay solo un mediador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Solo por la gracia.
La salvación en Cristo es a través de la fe por la gracia de Dios. Es un regalo que yo merezco, que no merezco, y el Señor me lo da por tener fe en Él. La fe que yo tengo en Él, y solo por qué, por la gloria de Dios. Todo lo que pasa, todo lo que nosotros hacemos, por nosotros existimos, todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces vemos en Romanos 11:36, porque dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Está hablando de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gálatas 3:28. No hay otro, no, en Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos somos solo unos en Cristo. Colosenses 3:11. En Cristo, de vuelta Pablo, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, o sea, judío o gentil, right? Bárbaros ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Romanos 10:12, de vuelta, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues todos somos los mismos. O sea que en Cristo somos todos pecadores y por la gracia de Dios podemos atener al perdón de Dios y nos transformamos en embajadores de Cristo. Pero la iglesia en este momento está en un, le dicen fork in the road, como una división del camino, porque la iglesia para ser más, para apelar más a nuestra cultura, ha cambiado el mensaje. Muchas iglesias, no digo, ustedes se ven muy santos, así que no lo... Entonces, ¿qué pasa? Cambiamos del evangelio ser centrado en Cristo, porque Él, para Él, a través de Él, se transforma en un evangelio centrado en mí. Entonces el evangelio centrado, en vez de ser en el Cristo, se transforma en un evangelio centrado en el pecador. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer una versión mejor, mi mejor versión de mí. Porque Dios quiere transformarme a mí, hacerme mejor esposo. Claro, porque está todo bien. O sea, sí, Dios nos quiere hacer mejor esposo, mejor, pero ¿por qué? Porque se llama la santificación. Después de la justificación viene en nuestras vidas, Dios nos santifica. ¿Qué significa eso? Que yo muero todos los días y cada día yo llevo la cruz de Cristo. O sea, yo cada día tomo decisiones que me alineo más con Jesucristo. Ahora, el evangelio que está centrado en el pecador es un evangelio que se transforma en cómo yo puedo ser mejor. Está centrado en el pecador, no en el Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me transformo, me uno a una iglesia que predica ese evangelio, entonces las iglesias están más enfocadas en lo que es programas y estadísticas y temas relevantes a la vida cotidiana, que en vez de hacer discípulos y enseñarles que guarden todas estas cosas, en vez de decir estas cosas que han escuchado, enseñar también a otros para que ellos también le enseñen a otros. La iglesia no hace eso. Se transforma en una iglesia que básicamente agarra el tema del día, le pone unos versículos de la Biblia y los empaqueta en un producto que vende a la gente que viene. Ese es el mensaje que está centrado en el pecador, no en Jesucristo. Esta es la cultura de nosotros vivimos en este momento. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, no es sorpresa que la desconstrucción invade a nuestras iglesias. Entonces hay gente que dice, bueno, para poder cuadrar el hecho del homosexualismo y la identificación a través de los géneros sexuales y todo eso, entonces decimos, bueno, Pablo, el apóstol Pablo, era judío, era ciudadano romano de nacimiento, era hombre en el
Imperio Romano en el siglo I. Entonces, cuando él escribe del homosexualismo, está escribiendo a través del lente de un hombre judío, romano, cristiano, en el siglo I. Entonces, lo que él escribe realmente no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. Entonces, ¿qué acabo de hacer yo? Deconstruí la Biblia. Porque si yo creo y me dejo creer la mentira del diablo, que el apóstol Pablo era un hombre cualquiera y que escribió cartas a los cristianos amigos de ellos en la zona, entonces yo deconstruyo la Biblia y la Biblia no es más la palabra de Dios. Entonces, como yo hago eso, me dejo que, claro, porque si yo tengo un amigo y él dice que él ama a Dios y él es homosexual, ¿yo quién soy para decirle que esto está mal? Ahora, yo no estoy diciendo que si yo tengo un amigo que está luchando con impulsos homosexuales, de decirle, vos te vas al infierno porque no te quieres sacar. Y eso es lo que hemos hecho muchos cristianos y hemos aislado a gente que realmente está vulnerable porque te está luchando con pecados que, gracias a Dios, yo no lucho, pero yo lucho con pecados que quizás son más aprobados socialmente y nadie los ve. Entonces, como cristianos, tenemos que saber diferenciar entre cómo amar a la gente como embajadores de Cristo, cómo amar a la gente en donde esté, pero no podemos desde construir la Biblia con ellos y decirle, no, el Pablo no lo tenía, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Entonces vos decís, yo tengo una conversación con una persona, entonces le digo, ok, vos me decís, me dice, mi hermano es homosexual, él se casó, se aman, entonces, ¿cómo yo le voy a decir que Dios no lo ama? Digo, pero no, Dios ama, yo no lo condeno, lo condena es la palabra de Dios. Claro, pero el apóstol Pablo me dijo, no. Entonces le digo, ok, entonces si vos empezás a decir eso, entonces las únicas palabras que te quedan son las palabras de Jesús. Claro, me dice, son lo que dice Jesús de la palabra de él. Ok, pero nosotros recibimos la palabra de Jesús de la misma persona que vos estás diciendo que eran solamente hombres. Porque Jesús no escribió nada. Escribieron a través de él. Entonces, si yo agarro y deconstruyo a la persona que ahora no está más inspirada por la palabra de Dios, ahora está inspirada por sus propios impulsos como ciudadano romano, judío, qué sé yo, entonces aún lo que dijo Jesús no es verdad. ¿Por qué? Porque él escribió a través de el lente de un ciudadano romano, de un hombre de parte de la patriarquía, otra palabra que han cambiado y llenado de significado que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios no es la palabra de Dios. Es un grupo de personas que se juntaron y escribieron de cosas de un tema común. Otra cosa que está pasando en la iglesia es que entonces para poder hacer el mensaje un poco más eh, relevante, dividen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces lo que pasa es que, bueno, el Dios del Antiguo Testamento tenía anger issues, o sea, él estaba medio enojado con todo el mundo, entonces que maten a medio mundo porque va a saber que... Entonces, pero el Nuevo Testamento de Jesús viene y habla del amor y qué sé yo, y estas cosas, y le da de comer a la gente. Entonces yo no tengo nada, yo no soy judío. El Antiguo Testamento, eso que se agarran los judíos, yo no tengo nada que ver, yo no como, yo no hago esto, yo como de todo, paella, lo que sea. Ya me dio hambre. Y el Antiguo Testamento donde Jesús es el social justice warrior. Claro, es el guerrero de la justicia social, porque le da de comer a la gente y él es bueno y camina con la gente. El Dios del Antiguo Testamento, no, el Dios del Antiguo Testamento no, no es el Dios. Eso tiene que hablar con los judíos, pero yo no tengo nada que ver. Ahora, eso está basado en dos cosas. Una es desconstruir la Biblia y dos, en no saber la Biblia. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a estudiar la Biblia de Dios, yo me doy cuenta que el problema de Jesús, o no el problema de Jesús, el plan de Jesús viene desde Génesis 3. Cuando yo, no Adán, yo, porque si no era Adán, era el hijo de Adán, y si no era el hijo de Adán, era hasta que llegaba Daniel Acuña hijo, y yo era el que comía de la manzana, y capaz que era una pera, no sé. Pero era cuestión de tiempo, porque había dos árboles en el huerto de Edén. Entonces, mientras que alguien no comiera el árbol del árbol de la vida,
esa decisión estaba sin hacer, ¿cierto? Entonces, desde ese momento, Dios se encarga de empezar a poner a señales que daban que apuntaban a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios solucionó y proveyó para nosotros desde ese momento en toda la historia, hasta la muerte de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando yo separo el Antiguo y el Nuevo Testamento, estoy desconstruyendo la Biblia. Estoy diciendo de que el Antiguo Testamento es para los judíos, yo no tengo nada que ver. Historia, poesía, alguna cosa media rara, yo no entiendo, pero el Nuevo Testamento es lo más lindo. Entonces, esa es la cultura donde nosotros estamos, incluyendo a hermanos nuestros que están en este momento siendo influenciados por la cultura donde estamos. Entonces, cuando yo nos ponemos a ver lo que se escribe en nuestro medio ambiente, podemos llegar a ver, hasta libros se escriben de eso. Yo no soy pastor, así que le puedo hablar mal de cualquier persona. Pero Andy Stanley, un pastor de una iglesia mega church en Atlanta, escribió un libro que se llama Irresistible. Yo no leí ese libro. Y básicamente él hace el mismo argumento de decir que el evangelio fue irresistible. ¿Por qué? Porque la gente se olvidó del Antiguo Testamento y empezó a vivir la vida de Jesús. Ese básicamente es el libro. Y habla de otras cosas, pero el problema que él ve es que nosotros hemos puesto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos y tenemos que separarlo. Entonces, si vos tenés un pastor de una iglesia, un mega church en Atlanta, que está escribiendo de eso, entonces está como básicamente llevando a la gente que crea esto y están desconstruyendo a la palabra de Dios. El problema de eso es que cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra cultura en este momento, no podemos ser embajadores efectivos. Entonces tenemos que estar alerta de lo que está pasando en nuestra cultura, en la cual nosotros tenemos que ser embajadores. Y este momento, desde que yo he empezado a prestar atención en mi vida adulta, es el primer momento, quizás de mucho tiempo, que como cristianos tenemos que decidir. Tenemos que decidir a qué evangelio vamos a creer. Si vamos a creer en el evangelio que deconstruye la Biblia y permite que se hagan cosas que están en contra de la Biblia, o va a ser un evangelio en el que nosotros vamos a poner a Cristo como primero y vamos a hablar la verdad en amor. Entonces vamos a ver en segunda Pedro, primera Pedro 1:13. Dice, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Esta frase, con la mente preparada para actuar, es una frase que en otras traducciones dice levantarse las vestimentas. Es una frase que es de acción. Es cuando la gente de ese tiempo tenía túnicas, entonces se levantaban las vestimentas. Es una frase que no es literal, significa algo más, ¿no es cierto? Es levantarse las vestimentas para poder salir a correr, para estar listo. Porque, sobre todo las mujeres van a saber esto, yo hace mucho que no uso vestido, correr con vestido es difícil, entonces levantaban las túnicas para poder correr. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que tenemos que estar listos. ¿Y qué significa eso de estar listos para poder ser embajadores? Significa estar constantemente en la palabra de Dios. Significa estudiar lo que está pasando en nuestra cultura. Pero, primero y principal, y ya que empezamos las clases la semana que viene o la otra, significa saber y entender y ver y leer lo que están estudiando y le están enseñando a nuestros hijos en nuestras escuelas.
empieza por ahí. Porque la indoctrinación de lo que está pasando en nuestra cultura empieza con nuestros hijos. El 80% de los chicos que van a la universidad hogares cristianos terminan dejando la fe en el segundo año de la universidad. El 55% de los matrimonios en la iglesia terminan en divorcio. La iglesia no es diferente para nada con el mundo. Y hubo un tiempo que era más el porciento, de acuerdo a qué estudio vos ves. Entonces eso es una cultura, o es la iglesia que se está dejando llevar por la cultura. Entonces nosotros como cristianos y embajadores de Cristo tenemos que estar listos y alertos. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que leer, tenemos que escuchar. Primero y principal tenemos que saber la verdad de Dios. Pascal dice, la mentira es tan prevalente y la verdad tan escasa que aunque yo conozca la verdad íntimamente, a no ser que yo conozca la verdad íntimamente, no voy a poder distinguir entre las dos. Entonces yo tengo que saber la verdad de tal forma, conocer la palabra de Dios de tal forma que vos decís, eso está disminuyendo el poder de Dios. Es lo primero que yo hago. Baja a Cristo de la cruz. Porque si vos lo que estás diciendo disminuye el sacrificio de Dios, la predestinación, o la predestinación como es el mensaje que muchas veces se da, o que Jesús no era Cristo, que Jesús no era completamente Dios, completamente humano, estás disminuyendo el sacrificio que Él hizo. Si vos decís que no, Él no resucitó, o sea, tenemos que tener la doctrina tan arraigada en nuestra mente que nosotros podemos saber identificar la mentira de la verdad. Dice en el Efesios 4:12, dice, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Y la característica principal de nuestro reino es el amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que empezar y terminar con amor. Amor hacia los demás, amor hacia la gente que está marginada, amor hacia las personas que están en nuestro medio ambiente. Esa es la característica que tiene que ser la característica de nuestra forma de ver a esta cultura de la cual no somos parte. Romanos 10:14. Es que yo me pongo los lentes y no veo nada. Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Nosotros somos embajadores de Cristo. Tenemos que saber la verdad. Tenemos que empezar con amor. Y tenemos que ser mandados a un mundo donde nadie, más y más y más, vivimos en una sociedad que realmente no conoce al Cristo real. Realmente no conoce a la verdad de la Biblia, que este mensaje está basado en amor. Porque si vos hablas a una persona y le decís, ok, vamos a jugar un juego. Yo te digo cristiano, vos me decís la primera palabra que vos escuchás. Cristiano, jugador. Cristiano, baguette. Cristiano. ¿Por qué? Porque tradicionalmente nosotros le pegamos a la persona con la Biblia, pecador, te vas al infierno y qué sé yo, en vez de dar el amor que Jesús le tuvo como a la mujer, the woman at the well, la mujer adulta, la mujer samaritana, exacto. Entonces el hecho está en que nosotros tenemos que tener la misma forma de ver a la gente que lo vio Jesús. Que él, dice la Biblia, que él dejó que estaban todos con hambre.
porque vivían con hambre. Y se van al pueblo a buscar comida. Y él se queda para esperar a la mujer que venía a sacar. Esa cita ya estaba puesta. Ese es el amor que el Señor tenía con él. ¿Y qué le habló? Tenés un momento porque yo te quiero hablar. Yo soy el Hijo de Dios. Y vengo a decirte que vos sos pecadora. Y no, dame agua, por favor. Dame agua, por favor. Ya empezó la conversación. Una conversación súper mundana y de todos los días y sin... Estaban en el medio del sol y hacía calor y ella venía agua y empezó la conversación con dame agua. Así tenemos que tener el amor con nosotros, para los que tenemos. Dice que tenemos que estar arraigados y fundamentados en amor. Dicen Efesios 3:17. Dice que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor. Esto de estar arraigado y fundamentado es como un término de jardín, porque estar arraigado significa de las raíces de una planta y fundamentados es como las raíces están agarrándose el mismo suelo que están hundidos. O sea que nosotros tenemos que tener raíces profundas. Nosotros profundizamos en la palabra de Dios y en un suelo firme que es la verdad de Jesucristo. Nosotros podemos tener, nosotros no vamos a poder tener y ser eficaces y poder contrarrestar las ideas que nos llegan de la cultura si no estamos arraigados y fundamentados en lo que es el amor de Jesucristo y su verdad. Dice que tenemos que caminar en amor. Dice Efesios 5:2. Y anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Dice Filipenses 1:9, tenemos que estar abundando en amor. Dice, y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y discernimiento. Tenemos que amar la palabra de Dios de tal forma que cuando nos levantamos en la mañana y abrimos la palabra de Dios, estemos expectantes de lo que nos va a decir Dios a través de su palabra. Dice, tenemos que ponerlos en amor. Otra cosa que las personas más veteranas que yo ya lo han experimentado, pero cuando haces así ves bien, pero cuando haces así no se ve nada, te quiere ser así. Tenemos que estar, tenemos que ponerlos en amor. Dice, porque sobre todas estas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, en el trabajo, en el medio ambiente, con los padres de los compañeros de la escuela de mis hijos, eso es lo que tenemos que tener como característica nosotros, el amor que tenemos por la gente. Tenemos que estar aprendiéndose los nombres de ellos, orando por ellos, involucrados en las cosas. ¿Por qué? Porque ese es el amor que nosotros tenemos por tener por los demás. Dice, tenemos que caminar dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, que las palabras de ustedes sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. O sea que yo tengo que conocer la cultura de una forma que si yo tengo una amiguita de mi hija que es musulmana, yo tengo que leer del islamismo para saber lo que ellos creen. Yo tengo que conocer la cultura para saber lo que significa desconstruir una verdad, un concepto. Entonces, cuando mi hija me viene y me dice, sí, ¿de qué hablaron hoy? Y hablamos de tanto y tanto. Ok, entonces yo puedo hablarle a mi hijo y decirle, no, mira, vamos a hablar de la Biblia y yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia de eso. Porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Y empezar a enseñarles a ellos a identificar esas cosas que son parte de la cultura, para que ellos sean entrenados en cómo identificar las ideas que se están llegando en la mente y diariamente. Entonces, este es el momento para elegir. Porque en este momento nosotros tenemos muchísimos talentos que podemos usar para llegar a esta sociedad. Pero básicamente
¿Por qué fue el evangelio efectivo en ese tiempo? Uno puede analizar socioeconómicamente y qué sé yo y qué sé cuánto, pero básicamente fue esto. Que a medida que la gente iba llevando el evangelio a ciudades y a cosas, los evangélicos, los cristianos, eran las personas más honestas, eran las personas más excelentes en lo que hacían. Ayudaban a medio mundo. Eran los que, cuando había una plaga, uno lee la historia, la historia de ese tiempo, hay muchos historiadores cristianos y no cristianos que hablan de ese tiempo, y hablaban que había un río que dividía Roma, y había un lado donde estaban los aristocráticos, y había un lado donde ponían todos los enfermos, y había un puente, y ese puente sabía que vos cruzabas ese puente, y te ibas a agarrar lo que había. Y los únicos que cruzaban ese puente eran los cristianos. Y así la historia está plagada de tiempos donde los cristianos eran los que arriesgaban su vida por los demás. Por eso los hospitales, tradicionalmente, antes que el posmodernismo se llevó, eran una señal de la cruz. Porque cuando venían los aviones y venían a la cruz, no bombardeaban los hospitales. No había GPS. Por eso los hospitales tienen denominaciones cristianas. Metodista, Saint Luke. Porque los cristianos siempre hemos sido embajadores de Cristo. Porque no hay sistema de valores, si lo sacamos a Cristo, sistema de valores, que apoye más a la mujer. ¿Quiénes fueron las primeras dos personas que vieron a Cristo resucitado? ¿Quiénes fue tradicionalmente, no lo dice la Biblia, pero tradicionalmente la primer mujer discípulo? María Magdalena. No lo dice la Biblia, pero está en la tradición. Se ve más en la parte católica, pero es algo que había mucha gente que estaba con él y siempre decía, en la cruz, la madre y con María. No hay sistema de valores que esté más a favor de la mujer, los derechos de los padres, los derechos humanos, los derechos infantiles que el cristianismo. No hay sistema de valores que esté más a favor de la familia. No hay sistema más de valores que avance un país económicamente. No hay sistema de valores que avance un país políticamente. ¿Por qué? Porque Dios creó todo y Él es el creador de todo, es el que está completamente soberano. Y mientras que nosotros nos ponamos como embajadores de Cristo a poder articular que no, los cristianos no somos bigots, no somos que jugamos a los demás. No somos, el cristiano es una persona que está arraigado y metido completamente y se pone el amor de Cristo que murió por mí. ¿Qué hizo Pablo cuando estaba enfrente de medio mundo que empieza de los primeros capítulos de Hechos hasta que termina siendo que le cortan la cabeza, decapitado? Yo iba a camino a Damasco y vi la luz, y los que estaban conmigo escucharon la luz, pero no vieron la luz, pero no pudieron escuchar lo que decía. Entonces le digo, ¿qué quiere, Señor? Dice, Saulo, ¿por qué me perseguís? ¿Y qué querés que haga, Señor? Anda a Damasco y habla con una persona que es Ananías. Hey, Ananías, sí, Señor. Anda a buscar a Saulo, que ahora él ora. ¿Qué cuenta 1500 veces a través de Hechos? Su testimonio. Entonces, ¿cómo yo soy embajador de Cristo? ¿Cómo yo puedo ser el embajador de Cristo y decir el amor de Dios? Por lo que hizo por mí. Pero yo no puedo empezar a decir, yo te voy a escuchar mi historia, te voy a contar mi historia. Y la persona va a decir, ok, sure, whatever. Tenemos que empezar relacionándonos con la gente, involucrándonos en lo que está en la cultura. Y sabiendo articular lo que está en la cultura de tal forma que la gente se da cuenta de lo que ellos piensan no congrúa con lo que ellos creen. Porque si vos te pones a pensar, hablando con una persona, le digo, la gente puede ser, vivimos en un país que todo el mundo es libre. Si vos querés llamarte ardilla, mujer, hombre, lo que sea, no hay problema. Yo no puedo corroborar y decirle que vos sos un ardilla.
llamate lo que sea, pero le digo, 1000 años de este tiempo van a sacar tus huesos y van a hacer un análisis de ADN y van a darse cuenta que los huesos eran de hombre. Entonces, si decimos que creemos en la ciencia, tenemos que creer en la ciencia. No. Como cristianos, tenemos que saber la verdad de tal forma que no solamente vamos a poder darle a la gente una nueva forma de pensar, sino que vamos a poder hablar del amor de Cristo, porque no hay amor más grande de Cristo que te hace saber, no hay nada que esté mal con vos, porque vos fuiste creado perfectamente. No hay problema que yo no pueda resolver, porque yo hago lo que está destruido en el mundo, lo reconstruyo para la gloria de Dios. No hay situación de la que vos no puedas salir, porque yo soy el que restaura, sana, pone de vuelta las cosas en su lugar. Entonces la gente no sabe eso. Entonces, como embajadores de Cristo, apelando lo que es el caso de Dios. ¿Qué es el caso de Dios? Porque Él nos amó de tal forma que trajo a su Hijo y Él murió por nosotros. Ese es como nosotros podemos ser embajadores de Cristo. Y eso empieza mañana. Porque yo mañana tengo una junta a las 8 de la mañana con un cliente en Canadá, otro en California y otros acá en Houston. Empieza mañana conmigo, a las 8 de la mañana, tomando café con mis amigos y compañeros de trabajo. No importa la rutina que tengas. Somos embajadores. El Señor te puso en el lugar. Entonces, en ese momento tenemos que empezar a orar por la gente. Tenemos que empezar a orar por las situaciones que el Señor nos va a poner. Porque cuando nosotros empezamos a ver la cultura, la forma que es, nos damos cuenta que lo que necesita esta cultura es Dios. Esa es la única forma que va a poder embajadores de Cristo, en donde estamos. Porque somos enviados. Porque nosotros no le hablamos a la gente, no a ver quién les diga. Porque eso, si ellos no escuchan, ¿cómo van a poder aceptar a Cristo como Salvador? Ese es el ser embajadores de Cristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos y te alabamos por el hecho de que la única forma que podemos ser embajadores tuyos es porque vos nos redimiste y porque vos nos transferiste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y así como Pablo tiene su historia del camino a Damasco, yo tengo mi historia. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra historia de cómo vos nos llegaste a donde nosotros estábamos y a través de tu amor y a través de tu gracia nos transferiste de las tinieblas a la luz. Mi oración en este momento, Señor, que cada uno de nosotros podemos interiorizar y darnos cuenta de que vos nos pones en situaciones para ser embajadores tuyos. Y mi oración, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser embajadores tuyos, hablando a la gente en nuestro medio ambiente del increíble amor de Dios que manda a su Hijo para morir por nosotros. Te alabamos por esto, Señor, porque nuestra esperanza está en Jesús. Hoy, mañana y hasta que vos nos vengas a buscar. Y a través de Él oramos hoy y damos gracias. Nos ponemos de pie y nos despedimos. Gracias, Señor, por este momento, tiempo que tuvimos de meditar en la importancia de tu palabra, Señor, como nuestra raíz de la verdad. Señor, ayúdanos a ser estudiantes y personas que meditan en tu palabra y también personas que se visten de amor constantemente, que seamos conocidos por tu amor en nosotros. Cuídanos durante esta semana. A cada persona que ha podido venir a la iglesia hoy y las personas que nos están acompañando por internet. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.